Muy buenos días, Carolina, público que nos ve desde sus hogares esta mañana. Muchos acontecimientos se han suscitado desde el día domingo, cuando el presidente de la República anuncia que se va a quedar en el gobierno, que va a permanecer, que no tiene intención de renunciar. Luego de eso se ha dado la salida de varios funcionarios públicos, algunos ministros, viceministros, algunas sustituciones que han llamado la atención. Y bueno, lógicamente el tema de ayer, que fue el hecho de que el juez Miguel Ángel Gálvez liga a proceso penal a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, y la Corte Suprema de Justicia envía al Congreso de la República la solicitud de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Vamos a conversar sobre todo esto esta mañana con el doctor Eduardo Stein, el ex vicepresidente de la República. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Sus órdenes, Carmen. Gracias por la invitación. Y quisiera que partiéramos de su apreciación general sobre cómo ve qué puede despertar o generar esta resistencia del presidente de no dimitir a la presidencia de la República. Bueno, es muy difícil especular sobre cuál puede ser, dentro de su visión de las cosas y de su entorno y equipo más inmediato, pero en términos estrictamente de sus derechos ciudadanos, él por supuesto ha optado por agotar el plazo del proceso de antejuicio. Eso es más que evidente. Lo que para la gran cantidad de diferentes sectores ciudadanos que han estado pendientes del desarrollo de esta crisis política más llama la atención es cómo va a poder seguir gobernando los 4 meses y medio que le faltan de mandato en este estado de cosas, en donde tantas voces ciudadanas están pidiendo su renuncia y que se someta voluntariamente a las investigaciones judiciales del caso. Un segundo aspecto que quizás valdría la pena tomar en cuenta es que por parte de algunos grupos ciudadanos estarían insistiendo en que su permanencia en el poder es en sí un foco de inestabilidad para el país, que puede empezar a comprometer el proceso electoral en marcha, que son cuestiones que institucionalmente llevan su curso en vías separadas, pero que es inevitable que en la mente de cualquier ciudadana o ciudadano se entremezclen al apreciar la crisis política tan seria por la que estamos atravesando y especular si realmente la elección que viene el 6 de septiembre y probablemente en octubre la segunda vuelta nos van a sacar de esta crisis o no. Hay algunos que opinamos que las elecciones en sí no son una solución a la crisis, ya que esta es el resultado de una serie de serios problemas estructurales del país que necesitan una atención más profunda que un proceso de elecciones. Pero eso no significa que tenga que correrse la fecha para ganar algunos meses, o ¿cuál es su posición sobre eso? Porque hay quienes ahora sí han contemplado la posibilidad de retrasar un poco el proceso de elecciones, otros lo ven como un riesgo y un rompimiento constitucional. ¿Cuál sería su posición? Bueno, mi personal opinión es que debe haber elecciones, que nosotros como país necesitamos salvaguardar nuestras estructuras institucionales, aunque no nos guste cómo se están desarrollando y no estemos para nada satisfechos con el sistema político como está. La alternativa de dar al traste con el proceso electoral nos lleva a un terreno legal totalmente inédito, yo diría un hoyo negro, en donde no estamos ni seguros ni claros de qué pueda resultar de un rompimiento constitucional. Soy partidario, como otras personas, de que recorramos la vía del proceso electoral, en las fechas establecidas vayamos a las urnas y que como sociedad organizada
mantengamos un ojo vigilante en el comportamiento y desempeño de los partidos políticos y de las personas que resulten electas. Ahora bien, hablemos ahora del Ejecutivo y de esta resistencia al presidente, la salida de ministros, viceministros y algunos otros funcionarios públicos. Hay algunos en particular que preocupan y es en el caso del Ministerio de Finanzas, que renuncia tanto el ministro como los viceministros en un momento en el cual el presupuesto para el próximo periodo tiene que ser presentado al Congreso de la República. ¿Qué efectos puede tener esto? Bueno, en medio de cualquier crisis política, los dos temas que normalmente más importan y los que normalmente se atienden de forma más intensa y yo diría sistémica es precisamente el de la seguridad y el de las finanzas. Llama mucho la atención que haya renunciado, por ejemplo, el general Bustamante, que era como el integrador de los servicios de inteligencia del Estado, en cierta forma responsable estratégico de la seguridad del Estado. Y cercano al presidente. Y por lo que sabemos, muy cercano al presidente. Y por supuesto llama la atención que todo el equipo de finanzas hubiese renunciado cuando estamos a fecha inmediata para la presentación del presupuesto. Hay algunas personas que dicen, no, es que en realidad hasta que no nombre sustituto el presidente de la República, ellos no pueden abandonar el puesto. Bueno, es así. Hay un delito tipificado en nuestra legislación que es abandono de cargo. Pero, ¿qué ministro de Finanzas va a defender ante este Congreso un presupuesto que no elaboró? Que no conoce. Que no conoce en detalle, si no es que saliera del mismo equipo del ministerio. Pero si renuncian los viceministros. Bueno, eso es parte de la alarma. Si el ministro Dorval Carías, que ya presentó su renuncia, se va el 1 de septiembre, luego de haber entregado al Congreso la propuesta de presupuesto, ¿cómo se va a discutir ese presupuesto en medio de tanta incertidumbre? Y digamos, otro aspecto bastante frecuente en nuestra historia política reciente es que en estas circunstancias es muy difícil que el actual Congreso apruebe un nuevo presupuesto para 2016, lo cual quiere decir que se replica el presupuesto de 2015. Con los mismos problemas o posiblemente agravados para el próximo periodo. Bueno, con los mismos problemas intrínsecos que este tenía, con los que se acarrean de lo que ahora no está resuelto, pero también con un listado de obras que se supone ya se cumplieron con este presupuesto que se agota en 4 meses y que por lo tanto se inicia una lucha a brazo partido por el listado de obras con una nueva legislatura en donde, pues por lo que estamos viendo, cerca de la mitad de diputadas y diputados se quieren reelegir. Y se desconoce todo el trabajo que viene desde los consejos de desarrollo. Es correcto. Ahora, el otro tema importante en este sentido es, ¿podría el presidente de la República desconocer completamente la renuncia presentada por Dorval Carías y no dársela, no aceptarla y obligarlo a permanecer hasta el 14 de enero del 2016? Bueno, no soy jurista. Pero técnicamente sí es posible. Sin embargo, es como amarrar a un funcionario a la pata de su escritorio cuando ya ha dado muestras públicas de no querer seguir en un equipo de gobierno. No sé qué desempeño pueda haber como equipo y como titular de la cartera de finanzas en un momento en donde la moral tributaria está por los suelos a raíz de todas las revelaciones de corrupción pública al más alto nivel. La gente no está con voluntad de pagar impuestos. Sabemos que el nuevo gobierno se va a encontrar con una caja fiscal vacía. Es decir, en términos populares, no van a tener pisto para pagar la planilla del primer mes del nuevo gobierno, con
algunas áreas de atención pública ya severamente lastimadas, como es el caso de la salud pública. Entonces, forzar a que un ministro que ha presentado su renuncia se quede a la fuerza 4 meses y medio me parece un disparate. Ahora, hablemos nuevamente del Consejo Nacional de Seguridad y la salida de Bustamante. Estamos en un momento en el cual están aflorando con más fuerza las manifestaciones ciudadanas, algunos bloqueos se han anunciado también para esta semana, esta mañana de hecho ya se han registrado algunos, con lo cual las fuerzas del orden van a tener que salir a la calle y al parecer esto podría representar algún peligro en términos de coordinaciones y de posibles violaciones a los derechos ciudadanos. Pero si se dan choques violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, sí. De hecho, ya ha habido varias voces públicas en donde se respalda el derecho de protestar, pero siempre y cuando no se violen los derechos de otros grupos ciudadanos. Fue el posicionamiento del CACIF, que fue muy criticado el día de ayer en redes sociales porque decían, había quienes veían contradicción entre pedir la renuncia al presidente y por el otro lado apelar al presidente para que pusiera orden y evitar que la libertad de locomoción fuera afectada. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en la medida en que vemos a un mandatario tan debilitado, también en esa medida vamos a ir viendo fuerzas de seguridad que quizás no se quieran comprometer en procedimientos o comportamientos de fuerza, usando métodos represivos que pudieran estar reñidos con el respeto a los derechos ciudadanos, y sí podrían darse, desafortunadamente, si esa es la ruta que se ha escogido por algunas organizaciones, situaciones de hecho que están reñidas con la paz social. Ahí yo diría, haciéndome eco de algunos pensamientos que analistas y columnistas han estado publicando recientemente, necesitamos mantener la mayor madurez y calma posible a nivel ciudadano para poder salir de la crisis política en la vía institucional y a la vez cumplir con el mandato ciudadano de ir a las urnas y emitir nuestro voto libre y secreto. El escenario del Congreso de la República ahora, doctor, con el caso del antejuicio del presidente, ¿cómo ve usted la correlación de fuerzas, si es que todavía las hay, para que se le pueda dar pie ya a retirarle la inmunidad al presidente? Si entiendo bien la pregunta, el interrogante sería cómo se va a comportar este Congreso después de haber recibido de la Corte Suprema. Bueno, podemos especular, pero simplificando habría dos escenarios. Que ellos asuman su responsabilidad, nombren cuanto antes una comisión pesquisidora y ésta realice su trabajo en un tiempo razonablemente breve para que lleguen a la decisión a que tengan que llegar. O que arrastren los pies. Yo creo que la ciudadanía no estaría tolerando ya un comportamiento legislativo en esa vía. Es decir, la ciudadanía, después de tantas expresiones de franco rechazo, no solo a la corrupción, sino al comportamiento tramposo de varias de las bancadas en el Congreso, no van a aceptar sin ningún tipo de reacción. Que esto se vaya cociendo a fuego lento. Sí, que arrastren los pies nuevamente, pues, sino que van a exigirle pues, mayor celeridad. Ahora, ¿cuáles son las formas de exigirle a un Congreso que no le entrega cuentas a nadie? Pues esa sí es otra ruta incierta en donde podría haber comportamientos de hecho que nos pueden llevar a situaciones que nadie quiere. Entonces lo mejor sería que las diputadas y diputados pues cumplan con su deber.
Quisiera volver nuevamente al tema del gabinete y si bien es importante concentrarnos en quiénes son los funcionarios que se están yendo, también es importante atender a quiénes son los que están llegando a cubrir esas posiciones en los escasos meses que quedan. Para algunas personas es descabellado que algún otro profesional asumiera el reto, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas u otros ministerios como el Ministerio de Economía, en donde también salieron todos los viceministros. Pero también puede haber algún juego de intereses particular ahí, y me refiero específicamente al comisionado para la competitividad y la llegada de Acisclo Valladares, quien es representante de Tigo en Guatemala. ¿Podría usted decirme cómo ve esta situación? ¿Representa esto un riesgo particular en términos de privatizar lo poco del patrimonio público que todavía nos queda a los guatemaltecos en circunstancias opacas? Bueno, Carmen, con el debido respeto, la misma forma de hacer la pregunta ya casi que lleva el camino de la respuesta. Yo no conozco al señor Valladares, que acaba de ser nombrado en sustitución para el PRONACOM, ¿no? Sí. Pero viniendo de donde viene y conociendo en un pasado relativamente reciente el que las telefónicas lograron detener decisiones legislativas que afectaban sus intereses económicos, uno no puede sino llamarse a sospechas de cuál puede ser, digamos, la razón por la cual aceptar un cargo de 4 meses y medio. Yo no creo que es para ponerlo en el currículum. Yo creo que sí es legítimo preguntarse qué tipo de intereses se pueden estar librando en este, digamos, camino de salida de esta administración y en particular en lo que le queda de vida a la presidencia de la República. Porque en efecto, en medio de la crisis que estamos viviendo y ante tanto cuestionamiento que hay sobre el comportamiento de figuras del más alto nivel en la administración respecto del manejo de fondos públicos, también tenemos que pensar en términos más amplios del patrimonio de los recursos de la nación, que en río revuelto ganancia de pescadores, como él dice el dicho tan antiguo. Y no solamente, doctores, quienes están llegando ahora, siempre cualquier proceso de transición entre un gobierno y otro causa reacomodos adentro de las instituciones. ¿Cree usted en este momento, ante la salida de algunos ministros, que se pudieran estar reacomodando nuevamente negocios que se habían cortado, que se habían debilitado, despidos, nuevas llegadas de personas, sobre todo alrededor de algunas mafias en temas muy sensibles? Ministerio de Salud, por ponerle un caso. Carmen, ya estuve 2 veces en el gobierno, una como canciller sirviendo en el gabinete de Álvaro Arzú Irigoyen y otra como vicepresidente acompañando a Óscar Berché Perdomo, pero nunca nos encontramos con una situación en donde se estuviera desgranando la mazorca de una manera tan completa, es decir, la disolución de un gabinete en momentos en donde más bien se debería estar preparando la transición es un fenómeno inédito para los que hemos estado en la función pública. Pero yo me atrevería a aventurar al menos 2 elementos en estos momentos tan fluidos, por llamarlos de alguna manera. Cuando estuve por primera vez en el gobierno, hubo gente cuya opinión respeto mucho, que me dijeron: tenés que tener cuidado con los últimos meses de gobierno, porque en la transición siempre hay gente que se busca acomodar para lo que viene, o gente que quiere salir forrada, con perdón, pero eso fue lo que me dijeron. A ver qué agarro para acomodarme en la salida. Y entonces los presidentes fueron muy
insistentes en mantener una vigilancia rigurosa y vigorosa en el manejo de los fondos públicos, precisamente para que esto no sucediera. Y hoy resulta, nos enteramos anoche, de que todo el sistema digital de información de pagos y de finanzas públicas de repente se apagó con la renuncia del ministro Dorval Carías. Esto causa en verdad alarma, razonable alarma. Y el otro elemento que yo creo que también tenemos que ser muy responsables en esto es que ya tenemos indicios o pues informaciones privadas de todos los grupos de interés que están tratando de imponerle al actual vicepresidente de la República, don Alejandro Maldonado Aguirre, quiénes son sus favoritos o favoritas que deben ir en la terna que eventualmente sustituiría al presidente si se da la renuncia del presidente. Es decir, ya hay una serie de maniobras que se supone son absolutamente privadas, pero la bulla se oye de grupos que tienen ternas. Yo sé por lo menos de 4 ternas que se están promoviendo y que quisieran forzar la voluntad del vicepresidente en caso se diera la sustitución. ¿Qué le quedaría como agenda al vicepresidente actual si asume la presidencia? Bueno, la ley es muy clara en el proceso de sustitución. Él tiene que entregar una terna al Congreso y el Congreso elegir de esa terna a una nueva figura vicepresidencial. Y por eso es que mucha gente anda pues en la promoción de sus candidatas o candidatos. Y además anda circulando un rumor muy venenoso sobre el estado de la salud del vicepresidente, que creo que es absolutamente falso. Alejandro Maldonado Aguirre mantiene una lucidez, yo diría, despampanante, sigue siendo el jurista y constitucionalista con todo el cuidado y las cautelas de ponderar sus elementos de decisión, y no parece, yo no lo conozco a él mucho, pero no parece ser la persona que se va a dejar influenciar con facilidad por grupos de presión o grupos de interés. Tenemos que irnos ya, doctor Stein. Muchísimas gracias por su participación esta mañana, y la verdad no sabemos si alegrarnos o preocuparnos por la salud del vicepresidente, porque ha estado muy ausente estos días, bastante activo en redes sociales con algunas frases célebres de filósofos, pero ausente de la escena nacional. Sería muy conveniente que pudiera dirigirse a la nación para generar